Ya estamos en nuestro programa Buscando la Verdad. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos brinda de compartir el glorioso evangelio de su Hijo Jesucristo, y podemos así entonces estar confiados en que Él es fiel y verdadero. Bueno, como también los hacemos habitualmente, agradecemos a las autoridades de este municipio que nos brindan la oportunidad de estar en este programa. Aquí al señor operador, en esta mañana nos encontramos con Adrián, está en la operación técnica, y a nuestros hermanos que allí también nos sintonizan de diferentes lugares, también en el www.radiopayubre.com.ar. Queremos entonces animarles en este tiempo. Bueno, quiero agradecer también una vez más al Señor por darme el ánimo y producir tanto el querer como el hacer, dice su palabra, que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Bueno, estaba bastante complicado la lluvia de esta madrugada, según me decía el señor operador. ¿A qué hora comenzó la lluvia, señor operador? ¿Estaba durmiendo todavía? Bueno, en hora de madrugada sí, ya bastante fuerte los vientos y la lluvia, así que estamos entonces transmitiéndole desde el centro de la provincia de Corrientes, una ciudad llamada Mercedes Corrientes. Agradecemos entonces al Señor por esta oportunidad, también al hermano que me ha regalado una bota para la lluvia. Y bueno, tuve unas complicaciones cuando venía en el camino, así que quiero enviarle saludos ahí a un negocio ahí por la calle San Martín, muy amable, el señor Omar. Bueno, yo luego llego a una farmacia y puedo conseguir unos apósitos así que son cuando uno se lastima la piel. Agradezco entonces al Señor y queremos aprovechar bien el tiempo, y vamos a ir entonces con un tema musical que ya lo venimos haciendo conocer, y que vamos a compartir entonces, señor operador, este tema musical, Corrientes para Cristo. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nueva simiente. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Nuestra corriente será para Cristo, decimos con fe y gran convicción, llegando a los pueblos que vamos a nombrar con este mensaje de amor y de paz. La gran capital, hermosa ciudad, por el Paraná hasta Ituzaingó, por Santo Tomé, la Cruz Alvear, llegando a Mercedes, San Luis del Palmar. La gran capital, hermosa ciudad, por el Paraná hasta Ituzaingó, por Santo Tomé, la Cruz Alvear, llegando a Mercedes, San Luis del Palmar. Y junto a los esteros del Gran Llobregat se hallan los pueblos que quiero nombrar, como adornando la obra del Señor Jehová: Concepción, San Miguel, Saladas y Murucuyá.
que el perdido vuelva al camino y así reciba de Cristo el perdón. Santa Lucía, pueblito Porán, pasando hasta Goya, segunda ciudad, Bella Vista esquina, Paso de los Libres, Monte Casero y Curuzo Cuatiá. Santa Lucía, pueblito Porán, pasando hasta Goya, segunda ciudad, Bella Vista esquina, Paso de los Libres, Monte Casero y Curuzo Cuatiá. Ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey. Gracias, señor operador. Escuchábamos el tema musical entonces de Brígido González y su tema Corrientes para Cristo. Bueno, queremos continuar en esta oportunidad un tema que lo hemos compartido allí en las redes sociales y que gracias al Señor está teniendo repercusión, porque la palabra de Dios es la que tiene su permanencia y fue ayer, es hoy y será mañana. Entonces, ahí agradecemos también a todas las personas que han dejado su comentario allí en el último video en nuestro canal. Usted, si todavía no lo ha visto, les recomendamos humildemente, porque la palabra de Dios y las profecías dadas en las Escrituras es las que a nosotros nos deberían mantener más allá de los lugares y más allá del tiempo transcurrido. Por eso es necesario entonces que podamos confiar al Dios. Entonces vamos a hacer una segunda parte. La verdad que los que ya nos estuvieron sintonizando, los que vieron el video, decía que me faltaba compartir otra palabra de otro profeta del Señor. Y en realidad el Señor me agregó más ahora. O sea que vamos a ir por la segunda parte entonces con este título. Israel y Argentina en la profecía, parte 2. Tenemos entonces la palabra del Señor, como dice allí en la carta apostólica del hermano Pedro, del apóstol Pedro, y dice que tenemos también la palabra profética más segura. Las Escrituras entonces nos pueden fortalecer para continuar en la voluntad de Dios. Vamos entonces a continuar un poquito más en el profeta Jeremías, en el capítulo 22, vaya usted tomando allí su Biblia, porque Jeremías era un profeta que fue elegido para cumplir una misión desde muy pequeño, desde muy joven, a tal punto que Jeremías puso excusa al principio y dice: bueno, Señor, ¿cómo es que yo voy a ir siendo, soy un niño? Y ahí es donde el Señor le responde y le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te diga, lo dirás, y a los lugares donde te enviaré irás. Bueno, así que muchas veces nos consideramos que para una obra tan gloriosa como es llevar el mensaje del Señor, no es algo sencillo, no es algo común tampoco. Por eso es que hay un precio que pagar. Todos los servidores del Señor
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, han atravesado dificultades, tribulaciones, pero grande es el Señor que ha estado con ellos. Bueno, algunos versículos así del llamado, luego ya vamos a ir al capítulo 22, pero el Señor le alienta ahí a Jeremías y le dice que Él lo eligió desde el vientre de su madre, antes que estuviera en el vientre de su madre. O sea que hay designios que están realizados por el Señor en su soberanía desde hace muchísimo tiempo. Ahora, esto no significa que eso automáticamente vaya a cumplirse, no porque Dios no tenga poder para hacerlo, sino porque el ser humano, cuando entra allí en conflicto, o cuando entra allí a ver también la voluntad de Dios, como acá pasó con Jeremías, y así a través de la historia del pueblo de Dios, la iglesia del Señor, así entonces hay que atravesar por diferentes situaciones. Entonces el Señor le alentó a Jeremías. En el capítulo 1 es muy, muy interesante. Solamente viene una palabra ahora a mi mente, a mi corazón. Un día hicimos un viaje para el interior del Chaco y luego ya vamos a ir. Tenga paciencia usted, porque la palabra de Dios está, y gracias a Dios hay abundante palabra. Íbamos viajando en un colectivo con una hermana anciana y yo le había pedido que me acompañara porque tenía que ir a ver a un hombre que estaba en la cárcel. Yo lo había visitado ahí en la cárcel federal, ahí en la capital del Chaco, en Resistencia, cárcel de máxima seguridad, y hemos hecho también esa tarea. Y le agradecemos al Señor porque fueron experiencias que nos han ayudado luego para continuar en la obra del Señor. Vamos a tomar un traguito de agua. Pero encuentran al fin su alimento. Gracias, señor operador. Le decía entonces que la palabra que me vino es por experiencia en un viaje misionero. Llegamos allá a la casa de la esposa de este hombre que estaba preso. Yo me había comprometido a ir a visitarle. Por alguna razón yo no tenía este testimonio, pero el Espíritu Santo sabe de qué manera va a hablar a las personas. Así me pasó estos días. También llega una persona que hace rato tenía que visitarla y le cuento un testimonio específico, y después ella me cuenta que también está atravesando dificultades y que bueno, tiene un problema de salud, tiene cáncer, pero grande es el poder de Dios. Bueno, cuando llegamos a la casa de esta mujer al interior del Chaco, un calor impresionante, llegamos allí, y entonces la hermana, la anciana, le saluda y le dice: ¿cómo está usted? Que sea así, bueno. Y después le dice: ¿tendría usted una Biblia? Y creo que no tenía ahí a mano. Entonces la hermana saca la Biblia y le dice: mire, acá la tenemos. ¿Nos haría el favor de usted de leer una palabra? Y entonces esta mujer, la esposa de este hombre que estaba privado de su libertad allí por un delito que cometió, le dice: yo no sé leer. ¿Y sabe lo que le contesta esta anciana con sabiduría de Dios? Y le dice: abra la Biblia porque igual el Señor va a hablar. Que es tremendo, ¿no? Aleluya, bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Y ahí cuando abre, le dice: bueno, abre la Biblia y dice: ponga su dedo. Porque claro, no sabía leer. Y va y pone Jeremías 1:12. Yo no tenía este testimonio, esta palabra, pero como estamos en el profeta Jeremías, el Señor me trae a memoria esto. ¿Sabe lo que dice esta palabra? Bien has visto, Jeremías.
porque le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dice, veo una vara de almendro, una planta que florecía antes que las demás, y no solo florecía, sino que daba frutos. Justo estaba mirando una planta ahí en la casa de mi madre, y digo, pero ¿qué pasó, Señor, con esta planta que es muy rica la fruta y hoy parece que no va a dar este año? Bueno, resulta que entonces dice este profeta ahí cuando el Señor le habla y le dice, bien has visto, Jeremías, dice, veo una vara de almendro, porque yo apresuro a mi palabra ponerla por obra. Bendito sea la palabra del Señor para todo aquel que la necesite y para todo aquel que pueda creer en ella. Estaba orando esta mañana, el Señor me trajo bien a memoria también un versículo del Salmo 138 que yo no lo había acordado, pero en oración Dios siempre te confirma su palabra. Y la palabra dice allí en el compartí hoy con algunas personas, algunos hermanos, le envié la palabra, está en el Salmo 138, versículo 1 y 2. En síntesis, lo que dice es que el Señor va a exaltar su palabra, su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Y así cuando se dice, bueno, pareciera que es muy sencillo. Sin embargo, lo que este mundo, lo que la Argentina necesita, lo que Israel necesita, lo que toda la humanidad necesita es la palabra de Dios. Y muchas veces la gente hasta sabe eso, pero le cuesta poner su confianza en Dios. Entonces el Señor dice, bueno, voy a exaltar el nombre de mi Hijo, la palabra, sobre todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el que vive y viene por su iglesia. Vamos entonces a la palabra. Estamos 23 minutos. Vamos a ver, tenemos unos cuantos versículos, pero a ver lo que el Señor nos va diciendo. Le decía entonces que la tarea de este profeta, para que usted sepa un poco por qué Dios habla de esta manera en este libro, y dice, el mensaje es a los reyes de Judá. De alguna manera entonces queremos seguir el hilo de lo que hemos dejado en el anterior programa y que el Señor pueda entonces iluminarnos para transmitir su glorioso mensaje. Dice entonces aquí en plural el mensaje a los reyes de Judá. Judá e Israel eran a los que el Señor les hablaba permanentemente, y es a los que el Señor les dio la oportunidad de que creyeran. Entonces hoy día el Señor también sigue hablando a los gobernantes, a las autoridades de diferentes naciones. De alguna manera creo que esto va a responder a un comentario que me hicieron, y que bueno, como el título hablaba así en esos términos, incluyendo Argentina, alguien me preguntaba o me decía que leyera de nuevo la escritura porque Argentina no estaba en la profecía. Y ahí es donde muchas veces hacemos interpretaciones ligeras y sin fe. Pero acá entonces vamos a leer lo que decía este profeta y cómo le hablaba en aquel entonces y cómo nos puede hablar en este día, y cómo nos puede hablar en este tiempo y hasta el final de los tiempos. Dijo, capítulo 22, entonces Jeremías, tenemos hasta el versículo 21, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para llegar al final. Queremos ir a otro tema musical que estamos compartiendo también con la audiencia en este tiempo. Pero dice así,
Esto me dijo el Señor. Estamos en la Nueva Traducción Viviente. Es una de las traducciones que solemos utilizar también, muchas veces para aclarar el mensaje, para que se pueda entender más claramente, y que así la gente no tenga excusa en decir, a mí Dios no me habló. Y dentro de la iglesia también. El Señor habla 1, 2 veces, dice ahí en Job, para apartar al varón, dice, de la soberbia y librarlo de la muerte eterna. Sin embargo, el hombre, dice, no escucha, la mujer también, tampoco, pero el Señor tiene misericordia y sigue dando el mensaje para los que van a oír. Gloria a Dios, muchos comentarios así recibían la palabra por el Espíritu de Dios, donde el Señor dice ahí en Apocalipsis, el que tenga oído. Usted puede tener orejas, pero no tiene oído. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un mensaje general, hay un mensaje para todos, porque Dios es amor. Y Dios sabe cómo hablar, en qué tiempo, a cada uno y de qué manera. Aquí, este profeta le ha hablado de esta manera. Vamos entonces. Esto me dijo el Señor. Ve y habla directamente al rey de Judá. Y dile, Rey de Judá, tú te sientas en el trono de David, escucha el mensaje del Señor. Y deja que tus ayudantes y tu pueblo también escuchen. Esto dice el Señor. Sean imparciales y justos. Hagan lo que es correcto. Ayuden a quienes han sufrido robos. Rescátenlo de sus opresores. Abandonen sus malas acciones y no maltraten a los extranjeros, ni a las viudas, ni a los huérfanos, ni a las viudas, y dejen de matar al inocente. Si me obedecen, dice el Señor, siempre habrá un descendiente de David sentado en el trono de Jerusalén. Un poco más adelante, entonces, para ir terminando esta primera parte, dice, sin embargo, si rehúsan prestar atención a esta advertencia, les juro por mi propio nombre, dice el Señor, que este palacio se convertirá en un montón de ruinas. Entonces nos quedaríamos por ahí al versículo 5, e inclusive buscaríamos otra traducción también, si nos da el tiempo, porque es necesario entonces que la palabra esté dada con anticipación. Y acá vamos a hablar un poquito de actualidad. En la República Argentina hubo elecciones y hubo cambio de gobierno. Y acá vamos a hacer mención a un hermano también con profecía para la República Argentina. Esto puede responder a alguien que me ha hecho esa pregunta y que no creía que Dios podía hablarle y que a la nación argentina. Bueno, la revelación fue anticipada, se cumplió y ahora viene la advertencia. La advertencia es bastante fuerte y coincide. Le decía recién a mi hermano, hablándole un poco acerca de lo importante que es la palabra profética que ya está escrita. Con esto nosotros de nuestro ministerio confirmamos y reconocemos la existencia actual de los 5 ministerios, entonces incluidos los apóstoles y los profetas. Esto para hacer una pequeña aclaración, porque hay gente que duda de que, bueno, ya no existen más hoy, ya no es necesario. Y entramos entonces en un espíritu de confusión, porque
Es como que usted le dice al Señor Jesucristo, bueno, antes vos tenías autoridad, o le dice al Espíritu Santo, antes vos podías enviar a los llamados, pero ahora ya no. Y bueno, esa meditación no me haga usted y yo creo que el Espíritu de Dios se va a encargar de hablarle. Pero vamos entonces, aquí tenemos otra versión y vamos a ir meditando, que los minutos van avanzando y quiero ir a un tema musical más también. Mire lo que dice en esta versión, Palabra de Dios para Todos. Es una versión más castellanizada y donde se encuentra entonces. Dice, castigo para los reyes malvados. La otra decía ya específicamente para Judá. Mire cómo el Espíritu Santo aquí está aclarando de una forma sencilla. Esta es otra versión entre tantas. Yo le puedo recomendar allí una página si usted quiere después. Tiene varias versiones de la Biblia y usted va entendiendo ahí cómo Dios hablando. Entonces, mire de qué manera aquí comienza ya el título. Dice, castigo para los reyes malvados. Esto dice el Señor, hablaba a su profeta y le dice, baja a la casa del rey de Judá y anúnciale este mensaje. En la otra dice, directamente. O sea, para que no le quede duda. Así que este hermano también entonces se dirigió directamente al presidente electo en la República Argentina. La verdad que si usted quiere conocerlo, lo podemos después, quiere conocerlo, luego le podemos decir su nombre para que usted vaya y lea cuál es la advertencia. Acá este profeta decía lo mismo, mire de qué manera advertía a la palabra. Y le dice, Rey de Judá, que te sientas en el trono de David, escucha la palabra del Señor. Y tu siervo, tú y tu siervo que pasan por estas puertas, porque se refiere obviamente a los que conforman el gabinete. Así que aquí estamos nosotros, desde nuestro ministerio, estamos apuntando, estamos, como dice, afinando un poquito el lápiz con respecto a la profecía. Entonces dice, y tus siervos que pasan por estas puertas, o sea, se refería a todos los que formaban parte de ese tiempo del reinado. Y hoy entonces se refiere a todos aquellos que van a colaborar con el nuevo presidente. Esto dice el Señor. Palabra de Dios ayer, palabra de Dios hoy y palabra de Dios a mucho más allá de 4 años. Pero le hacemos también la advertencia ya con tiempo para que después no digan, Dios no habló, Dios no dijo nada. Y entonces dice, esto dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia. Libren al explotado del poder del explotador. En la otra versión dice, dejen de oprimir a los pobres. Y no menosprecien ni maltraten al inmigrante, o sea, aquellas personas que vienen. Hay naciones que hoy lamentablemente cierran las fronteras de su país. Imagínense las personas, las necesidades que tienen. Han perdido todo por diferentes razones, por problemas naturales, por guerras, por diferentes motivos. Ellos cierran la puerta. Miren lo que dice el Señor acá. No maltraten al inmigrante, ni al huérfano ni a la viuda. No derramen sangre inocente en este lugar. Estamos hablando con claridad para que la iglesia del Señor no pierda su confianza en el Dios Todopoderoso. Porque o si no, le decía a los hermanos en esta última reunión, veía todavía algunas caras como que no están convencidos de lo que ha acontecido. Y entonces Dios permite, dice, en su soberanía. Le vuelvo a aclarar, como hice en el anterior video, no es que es voluntad perfecta y agradable de Dios, porque Israel lo rechazó en su momento, no quería que el Señor le dirigiera,
Y entonces pidió rey como las demás naciones. Entonces desde ese tiempo Dios ya no se arriesga más. Por supuesto que Él tiene la autoridad como para hablarle, y lo sigue haciendo. Pero ya no se compromete más con ninguna nación, puesto que ellos le han rechazado y le han desechado. Por eso, y escuche bien esto, escuche bien usted esto, lo que va a suceder de aquí en más es que, así como dice aquí el título de este profeta, castigo para los reyes malvados, existieron en toda la historia de la humanidad. Algunos están en la Biblia, así como Faraón en la época de Moisés, o están en la época de Daniel, como Nabucodonosor y otros. En algunos casos se han convertido, pero existieron con mucha maldad. Y vamos a llegar al final de los tiempos, donde también alguien se va a levantar y Dios va a permitir. También utilizamos la misma palabra porque ya, aparte que ya está escrito, usted no puede orar ahora como iglesia del Señor. Vamos a tomar un traguito de agua porque se me seca la boca. Gracias, Dian. Usted no puede orar ahora para que el anticristo no aparezca, porque por eso es que el diablo saca pecho ahora, porque sabe que en la escritura dice que va a aparecer el anticristo. Entonces ese va a ser un ministro, va a ser un enviado de Satanás para hacer, y Dios le va a permitir. Por eso es que hay por ahí algunos en su enseñanza parece que están muy asustados y muy preocupados ya, y se quieren ir ya de este mundo. Hice un comentario allí con un hermano de Centroamérica, porque insistía en que la iglesia no va a estar presente cuando gobierne el anticristo. Y entonces daba algunas conclusiones, y entonces hizo un comentario así bastante sencillo, y le digo: paz del Señor, hermanos, si la iglesia verdadera del Señor, no estamos hablando de cualquier iglesia, a pesar de que la iglesia del Señor también tiene rebeldía, pero estamos hablando de aquella que conoce el poder de Dios. Si la iglesia verdadera del Señor lo venció al mismísimo diablo, ¿cuál es el inconveniente con el anticristo? Si ese es un empleado de Satanás, pero va a gobernar todo el mundo y Dios le va a permitir. Entonces no se sorprenda usted si el día de mañana, usted como hijo de Dios o como hija de Dios estaba preparado, dice, pero nosotros teníamos esperanza de que haya un cambio en nuestra nación, y resulta que no solamente que no hubo cambio, sino que vino peor. Por eso la palabra viene antes. Y por supuesto que tenemos esperanzas, pero no hay ninguna garantía, como no hubo en los tiempos pasados. Mire acá, ya el profeta no le hablaba solo a Israel. Por supuesto que la palabra era dirigida a Israel, pero acá ya se va extendiendo el mensaje, porque dice: yo te elegí desde antes del vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Bendito sea el que vive y reina. Entonces Dios va a permitir, mire hoy todo lo que ya está sucediendo desde diferentes organismos internacionales. Se están tomando atribuciones y están dejando de lado la soberanía de las naciones. Supuestamente ellos están más preparados. Y nadie de las naciones dice nada, porque ya está el espíritu del anticristo ya manejando las mentes de los gobiernos, para que esto se deje, porque Dios está permitiendo. Entonces, ¿qué de bueno puede esperar usted? Por allí algunos gobernantes tienen confianza
y se animan a hacer algo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero la mayoría no lo hace. Y entonces esto está pendiente todavía, que va a suceder. Pero gloria a Dios entonces, porque la iglesia, a este hermano que se hacía preguntas y se respondía a él, de cómo va a coexistir, dice la iglesia del Señor con el anticristo. Y lo mismo que pasó en todos estos siglos, la verdadera iglesia del Señor no tiene temor del diablo. Es el diablo y los demonios que tienen que tener temor de el Dios eterno y el Dios todopoderoso, porque ellos saben que le queda poco tiempo. Entonces, continuamos un poquito en la palabra, pero bueno, vamos a un tema musical más, porque así usted no se cansa. Y entonces vamos a encontrar otro tema musical. Allí entonces ya vamos a compartirle entonces este tema musical también, de nuestro hermano Brígido González. Caminos que Dios ha puesto, que el hombre tiene que elegir, uno a la gloria, otro al infierno, quizás cuál de ellos vas a seguir. Hay dos caminos que Dios ha puesto, que el hombre tiene que elegir, uno a la gloria, otro al infierno, quizás cuál de ellos vas a seguir. Para tu alma, si tú desprecias la salvación, hoy es el día que tú decidas, de ti depende la decisión. Será muy triste para tu alma si tú desprecias la salvación, hoy es el día que tú decidas, de ti depende la decisión. Que me ha salvado, vivo cantando en mi corazón, tus ojos bellos me van alumbrando a una vida llena de amor. Desde el momento que me ha salvado, vivo cantando en mi corazón, tus ojos bellos me van alumbrando a una vida llena de amor. Gracias, señor operador. Y entonces, tema musical, Dos Caminos. La oportunidad entonces que el Señor está dando a diferentes naciones, y estamos transmitiendo este mensaje de la República Argentina. Entonces, el Señor está dando una nueva oportunidad a las autoridades y al pueblo argentino. Dice así entonces... acá en esta otra versión, que es muy interesante también, traducción lenguaje actual, o sea, más castellanizado para que usted pueda entender. Dice el versículo 4, si de veras me obedecen, siempre habrá un rey de la familia de David, y sus ejércitos entrarán y saldrán por los portones de la ciudad, acompañados por el pueblo y sus gobernantes. Esa es la parte entonces buena, que Dios dice que va a respaldar, específicamente entonces la palabra que vino para el nuevo presidente es que si no entra en algunas promesas que hizo, que tienen que ver con la voluntad de Dios,
no solamente que no va a terminar el mandato, sino que puede salir exiliado y puede inclusive perder la vida. Entonces el versículo 5, de lo contrario, dice, le aseguro que este palacio será totalmente destruido. Como en aquel tiempo, entonces también Jeremías, cuando Moisés hablaba y le decía, le he puesto a ustedes, delante de ustedes, la vida y la muerte. O sea, la vida, escogiendo el camino que lleva a la salvación en Jesucristo, o la muerte, continuando en rebeldía, en la idolatría y en contra de los mandatos, de los mandamientos del Señor. Tristemente, entonces, le decía que el espíritu del anticristo está hoy llevando a dictar leyes anticristianas, anti Dios. Por eso es que él se llama de esa manera. O sea, está anticristo, o sea, en contra de Cristo, en contra del Mesías. Es más, él se va a presentar como el Mesías. Pero si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, no conoce la Escritura y no cree en Dios y no obedece, usted también va a ser engañado. Los acontecimientos que van a suceder de aquí en más, decía un hermano, un pastor en España que estamos compartiendo en este tiempo, que estamos siguiendo allí sus enseñanzas, que debemos estar muy atentos, pues por algo el Señor dejó en los evangelios también que estemos vigilantes. Hay una palabra específica que dice mirad, o sea, se refiere a observar. Dice velad, que está referida a la parte que estemos atentos, en vigilias, que estemos atentos, orando al Señor, y orad. O sea, mirad, velad y orad. Con esas tres recomendaciones el Señor dice que van a suceder cosas en el mundo, en todo el mundo, que si el cristiano, el hijo o la hija de Dios no presta su debida atención, y tristemente muchos están entretenidos con las cosas de este mundo. Yo recuerdo en un tiempo así cuando leí un libro de un hermano que fue usado por el Señor allí en la nación de Norteamérica. Fue usado allí y él decía que va a llegar un tiempo en que el ser humano se va a rebelar totalmente contra Dios. O sea, si ahora ya la rebeldía está en aumento, pero daba un mensaje específico para la iglesia del Señor. Por supuesto, en aquel momento algunos le decían, pero hermano, ¿cómo es que usted no tiene alguna otra palabra de aliento? O sea, ellos querían que le digan, como hay muchos que están acostumbrados, o diríamos mal acostumbrados, a escuchar palabras de bendiciones materiales, que el Señor, si usted está teniendo en este momento bendiciones, trabajo, salud y algunas otras bendiciones que Dios le pudo haber otorgado, sea agradecido con Dios, obedezca al Señor y ayude a su prójimo. Pero si no lo está haciendo, mire lo que la sentencia, volvemos un poquito acá a la palabra, dice, le aseguro por mi nombre que este palacio, o sea, este gobierno será totalmente destruido. Así que imagínense si el Señor va a permitir
que aquellos que mienten, que aquellos que engañan, que aquellos que abusan, que oprimen a los pobres, que amenazan a los que menos tienen, no pueden perseverar. No, mejor dicho, no pueden permanecer, porque acá ya está dada la profecía. No es que, gloria a Dios por este hermanito, no recuerdo exactamente el nombre, pero ha dado la palabra y se cumplió. Pero acá la palabra del Señor ya está dada. Entonces, si imagínese, a un gobernante Dios le está diciendo esto. Y usted puede también luego compartir este video que vamos a compartir allí en nuestro canal. Que llegue con claridad la advertencia que si no se obedece a los mandamientos del Señor, va a haber grande ruina, va a haber grande, algunos dicen por ahí, he escuchado, porque gracias a Dios todavía hay libertad como para expresarse, y peor de lo que estábamos ya no podemos estar. No sé si escuchó alguna vez esa frase. Yo le aseguro que sí, que podemos estar peor todavía. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene maneras de tratar a la iglesia y de tratar al pueblo en general, cuando Él les habla y le dice: no dicten tal ley, no hagan esto, no se pongan en contra de mi hijo. ¿Sabe que al principio ahí en el Salmo es algo tremendo? Creo que vamos a ir terminando con esto. Señor operador, ¿cómo estamos en la hora? 7 minutos, gracias. Con 7 minutos podemos hacer tremenda obra para el Señor. Vamos entonces aquí a una advertencia que justamente cuando compartí ahora algo acerca del Señor Jesús. Mire lo que dice este Salmo. Y vamos a ir terminando con esto, que ya nos queda pocos minutos. Sería muy interesante si usted lee el Salmo 2, pero yo voy a leer alguna parte al final. Dice de esta manera, capítulo 2, versículo 10. Ustedes los reyes pónganse a pensar y déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Ellos pareciera que cuando van a ocupar el cargo ya nadie le puede decir más nada. Y algunos son soberbios, autoritarios. Y dice, pero después de última el pueblo me eligió a mí, yo hago lo que quiero. Pero y la Constitución Nacional y las leyes y la palabra de Dios. Entonces acá yo me voy por la palabra. Ni quiero perder tiempo con lo otro, pero dice acá el Señor: déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Adoren a Dios con reverencia y con alegría ríndanle culto. Sí, yo creo que hay gente que va a escuchar en diferentes lugares, diferentes gobiernos. ¿Cómo es que no tenés tiempo para Dios? Bueno, ahora ya terminó la campaña política. Dedicarle un tiempito al Señor, dedicarle a leer su palabra, porque no vas a entender lo que va a suceder de aquí en más. Te vas a encerrar, vas a golpear ahí el escritorio, vas a golpear las puertas ahí en tu oficina, pero no vas a encontrar respuesta, porque Dios está queriendo que te humille. Dice, adórenle con reverencia y con alegría ríndanle culto. Tristemente las naciones se inclinan ante las estatuas, ante la idolatría, ante las imágenes, y después quieren que Dios le ayude. Pero arrepiéntase antes que sea tarde y antes que no tenga más ninguna respuesta. Y vamos al versículo 12 porque ya se nos termina el programa. Dice, adoren a Dios para que no se enoje
Ah, pero usted pensaba que Dios era buenito nomás y que nunca le iba a hacer nada, como que era un viejito ya barbudo ahí que ya ni escucha más nada. Dice, adoren a Dios para que no se enoje, pues fácilmente se enfurece y podría quitarle la vida. Y vamos a la última parte del versículo, dice, Dios bendice a todos los que en Él confían. Pero no alcanza que tú digas de boca, de labios para afuera, voy a confiar en Dios. Hasta los brujos dicen, escuchaba pasar un programa, estaba en un negocio y queriendo hacer promesa ahí de... Pero lo que tiene que hacer es arrepentirse y buscar a Dios. Mire lo que dice esta versión. Ya nos queda menos minutos y dice... aclara bien qué es lo que el padre hace cuando la gente le da la espalda a su hijo. Si usted no sabe todavía quién es su hijo, hay una de las religiones más grandes del mundo dice que Dios no tiene hijo. Pero qué atrevido que es Satanás. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 11 dice, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. El padre cuando actúa es tremendo. Dice, yo le envié a mi hijo, yo le envié a Israel mi hijo, le rechazaron, le mataron, y entonces por eso hoy ellos no pueden encontrar paz, no tienen paz, se preparan para la guerra toda la vida. Pero acá la advertencia es para que no mueran en el camino. Y dice al final, bienaventurados todos los que en Él confían. El Señor no obliga a nadie, pero te advierte claramente que si no poner la confianza en Él, ningún trono va a permanecer. Claro, porque se está preparando todo y Dios va a permitir. Porque uno puede decir, bueno, entonces hermano, pues si Dios es tan poderoso, ¿por qué no interviene y le saca al anticristo para que no gobierne? Ah, y usted va a seguir haciendo lo mismo. Dios va a permitir, hermanito, hermanita querida, va a permitir para que te convierta a Él. Ahí recién, como dice la palabra, señor operador, 2 minutos. 2 minutos, gracias. Como dice la palabra aquí en la iglesia, dice, va a implorar, va a rogar, va a clamar. Señor, ven, Señor Jesús. Aleluya. Oramos en este momento, si usted le permite, puede hacer esta sencilla oración. Amado y soberano Padre, reconozco, Señor, que te necesito. Perdóname por el tiempo que he desperdiciado. Hoy me doy cuenta que tú tuviste mucha paciencia, Señor, con muchas naciones sobre la tierra. Y hoy yo acepto a Jesucristo, a quien has enviado para salvar mi alma. Ayúdame también, Señor, a andar en tu voluntad, que es perfecta y agradable hasta el final de mis días. Amén y amén. Gracias, señor operador. Llegamos al final entonces de nuestro programa. Dios les bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro.